Bienvenidos. Buenas Ya noches, miro a uno. licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Gusto de saludar. ¿Qué tal están? Gracias, Buenas igualmente, noches. licenciada. Buenas Bueno, noches. gracias, muy amable. Qué bueno que ya estamos conectados y entonces veo ahí que alguien más pues se está uniendo. Bien, súper bienvenidos a todos, ¿verdad? Vamos a iniciar a platicar sobre algunos aspectos del proceso de reclutamiento y selección, que es lo que nos abarca nuestra unidad del día de hoy. Yo espero este tema es de verdad apasionante, es muy interesante y espero pues que aprendamos cualquier cosa. Por favor, pregunten, aquí discutimos y entre todos pues vamos aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Ustedes la unidad pasada vieron digamos, las macrofunciones o sistemas, como le llama Chavenato, y vamos a entrar a ver la parte de dotación de personal. Esto es lo que vamos a ver esta semana, es el proceso de reclutamiento y selección, y vamos a ver algunos otros detalles para ampliar cada vez más su conocimiento. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra primera diapositiva y vamos a ver qué significa reclutamiento. El reclutamiento es la parte de convocar. Nosotros tenemos una vacante. Se nos informó que tenemos una vacante. Vamos a poner el ejemplo hipotético que de contabilidad nos informan que tenemos una vacante. En ese mismo momento inicia el proceso de reclutamiento y selección. Ahí vamos a saber que vamos a tener esa vacante y que entonces tenemos que iniciar con nuestro proceso de reclutamiento. En este documento, las empresas se manejan de esta forma. Hay un formato ya establecido donde se dice, mira, a partir, por ejemplo, del 15 de mayo o del 21 de mayo vamos a tener una vacante, ya puso la denuncia. Entonces, recursos humanos, con este documento que está lleno por el jefe del área donde va a aparecer la vacante, va a empezar a proceder con la búsqueda. Entonces vamos a deducir que reclutamiento significa convocar, ¿sí? Yo tengo una vacante, por ejemplo, para un auxiliar contable y yo voy a tratar de convocar en la mayor cantidad de gente, de lugares posibles, para que me venga la mayor cantidad de gente posible. Mientras más gente venga, mejor va a ser mi selección, ¿verdad? O sea, si me vienen 10 personas, va a ser un poco corto el hecho que yo pueda reclutar a la mejor cantidad, a la mejor, voy a tener mi mejor selección. Mientras más cantidad tenga, entonces va a ser mucho mejor para mí. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. El reclutamiento lo vamos a ver, permítame un momento. ¿Cómo sucede? No sé si ustedes me podrían decir, si ustedes saben en dónde hacen reclutamiento sus empresas, las empresas donde ustedes trabajan, qué medios utilizan. Si alguien lo sabe, ¿me podrían comentar? Anuncios en la prensa, licenciada. En prensa escrita, muy bien, ajá. ¿Qué más? Ya. Ferias, utilizamos las ferias, ¿verdad? ¿Algo más? En las redes sociales, en algunos casos. Redes sociales. Muy fuertemente estamos utilizando las redes sociales en la actualidad, ¿verdad? Es un medio muy rápido, que tenemos una respuesta más rápida. También en las páginas de reclutamiento podemos nosotros poner, obviamente estas son pagadas, las empresas pagan por el servicio. Yo puedo pagar, por ejemplo, por un solo anuncio o puedo pagar por el servicio de un mes o de un año. O sea, las empresas, estas páginas de la web nos ofrecen los
servicios como a nosotros nos quede mejor. Como les digo, puede ser por un día, por una semana, por una sola plaza, y ellos nos van a ofrecer muchas opciones de utilización de las plazas. Ellos nos van a hacer, incluso nos van a ayudar a hacer unos filtros adecuados para que las personas que contesten a nuestro anuncio sean las que más se acercan a ese perfil que nosotros estamos buscando. Vamos a ver a continuación la siguiente diapositiva. ¿Qué es un perfil? Ustedes están llenando o ya vieron, yo les pedía que era posible que vieran el documento. Hoy lo vamos a ver un poquito para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. El documento que está subido en el GES se llama descriptor de puesto y este es el que ustedes van a utilizar en esta unidad. Sin embargo, existe otro documento que se llama perfil y es el que vamos a ver a continuación. El perfil es un documento que habla de la persona en sí. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar en la persona? ¿Alguien de ustedes me podría decir la diferencia entre descriptor y perfil? Descriptor de puesto y perfil. ¿Alguien lo sabe? Podría decir que en el descriptor de puestos está todas las actividades que vamos realiza. a hablar entonces. Yo estoy contratada para diseñar este puesto. Sí, licenciada, ya la escuchamos. Parece que hay problemas en esta zona, pero bueno, ya estamos. Disculpen el momento, por este momento, pero ya estamos ahorita. Voy a arrancar, ¿me escuchan ahí, verdad? Voy a arrancar desde la parte del perfil, que decíamos que hay una diferencia entre lo que es un descriptor de puesto y un perfil. El descriptor de puesto nos va a dar los lineamientos de las funciones de las personas y el perfil me va a hablar de la persona. Recuérdense que ambos documentos tienen que ser sin directamente hablar de la persona, tienen que hablar de la función del cargo que vamos a desempeñar. Muchas veces adaptamos el puesto a la persona y no debería ser así. Tenemos que encontrar a la persona idónea que se adapte a nuestro descriptor de puesto y a nuestro perfil. ¿Qué tiene que tener un perfil? Aquí tenemos en la presentación que estamos viendo en pantalla, tenemos como identificador de cargo, tendríamos el nombre del puesto, la ubicación. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en la sede de Escuintla que trabajar en la sede de Zona 10, ¿verdad? Entonces, tiene que aparecer la sede para saber rápidamente qué tipo de personal voy a estar buscando cuando empiece mi proceso de reclutamiento. Posteriormente tengo que tener el salario. Yo no puedo entrevistar a una persona si desconozco el salario que la plaza está pagando, ¿verdad? O sea, si yo tengo para esa plaza un salario de 5,000 y esta persona quiere ganar 7,000, obviamente estaría casi que descalificada a priori, ¿verdad? Porque la empresa no puede subir 2,000 quetzales por una plaza, ¿verdad? O sea, si eventualmente se hiciera un aumento salarial para quedarnos con la persona, pero no llega a un aumento de 2,000 quetzales. El horario, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una oficina de 8 a 5 que en un centro comercial de 10 a 8 de la noche, ¿verdad? El horario es vital para establecer un anuncio, para buscar a esta persona que está por dejarme una vacante en la empresa, ¿verdad? Es vital. Y la posición del jefe inmediato.
es importante conocer quién es el jefe de esta persona. Les comento que yo les subí el día de hoy, como íbamos a hablar de perfil, les subí un formato para que a ustedes les quede por si les es de utilidad y para que lo conozcan. Número 2 o B, requisitos académicos. Aquí debería de poner yo todo lo que espero de la persona académicamente. No solamente colegio, universidad, sino que certificaciones, conocimientos, por ejemplo, de Excel, de diseño gráfico. ¿Qué necesito académicamente hablando de esta persona? Requisitos personales, les comento, en Estados Unidos, en Europa, esto no puede pedirse. En Europa, en Estados Unidos, se manejan únicamente las plazas. Por ejemplo, yo estoy buscando un secretario o una persona de atención al cliente, yo no puedo poner ni la edad, ni el sexo, mucho menos la religión, ¿verdad? En Guatemala todavía esto se utiliza, todavía ponemos de tal a tal edad, si queremos hombre o si queremos mujer, muchas veces también nos vamos a la parte religiosa, ¿verdad? Pero como estamos en Guatemala, pues por eso se los pongo, pero sí les hago la salvedad que en otros lugares, otros países, esto no se puede pedir. Y el punto número 4 o D son los requisitos profesionales y personales que tiene una persona. La experiencia en años y en área. Por ejemplo, poníamos inicialmente el ejemplo de un auxiliar contable. ¿Qué pasa con el auxiliar contable? Ellos tienen muchísimas vías de dónde trabajar. Por ejemplo, en contabilidad, uno puede dedicarse solo a inventarios, otra área que ellos podrían utilizar es nómina, otra área es impuestos. O sea, yo tengo que decir, quiero a este perito contador o auxiliar contable que tenga 2 años de experiencia en nómina, ¿sí? Porque en finanzas no es en finanzas, lo quiero en nómina porque conmigo va a venir a hacer la parte de la nómina, va a estar relacionado con el pago de mis colaboradores. Pero entonces, en años y en el área que se desea. También voy a poner las habilidades, los conocimientos y los requerimientos específicos. Por ejemplo, ¿qué habilidades necesito? Que tenga habilidades numéricas, que tenga buenas relaciones interpersonales. ¿Qué conocimientos necesito? Bueno, que conozca de nóminas o que conozca de impuestos, que conozca Excel avanzado o que conozca un sistema operativo determinado, ¿verdad? ¿Qué necesito que esta persona maneje? Y requerimientos específicos podría ser, por ejemplo, se me ocurre decirles licencia tipo C porque eventualmente va a tener que trasladarse de una sede a otra. O, por ejemplo, necesito que tenga pasaporte vigente, ¿verdad? O sea, son ya cosas como muy específicas fuera de lo normal, de lo que se le pediría, por ejemplo, a un contador, pero yo lo necesito para mi plaza, para mi empresa. Y características y competencias requeridas. A continuación, les muestro una idea de un perfil. Van a ver ustedes aquí en la siguiente diapositiva, un perfil, ¿cómo se mira un perfil? El perfil, la diferencia entre perfil y descriptor, otra es el tamaño. El perfil tiene una sola página, tal cual como ustedes lo están viendo acá en pantalla. Y como les decía, también les subí uno para que tengan otra muestra. El perfil lo van a hacer cada empresa a su manera, lo que a su empresa le funciona. Solo las características básicas del perfil es que es corto, aproximadamente de una página, y va a hablarme muy directamente de la persona, ¿verdad? No de las funciones del puesto, sino que de la persona. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué tipos de reclutamiento existen. Básicamente hay 2. Bueno, actualmente se habla de 3 porque tenemos un extra que es el mixto. Reclutamiento interno, ¿a qué se refiere? Quiere decir que yo como empresa tengo la posibilidad de ir ascendiendo a mi personal gracias a la capacitación que yo voy a estarles periódicamente proporcionando. Yo voy a tener al personal adecuado para cuando yo tenga una vacante, tenga personas listas para ocuparlas y no tenga que ir al externo o al mercado laboral, como se le conoce,
a buscar esta plaza. Entonces tenemos gente internamente que debemos sí capacitarla, sí desarrollarla para que en el momento que yo lo necesite la persona esté lista para asumir esta nueva plaza. Y esto va a ser muy favorable, el interno va a ser favorable porque las personas están contentas, se saben que en esta empresa donde ellos están, vamos a poder desarrollarnos, ¿verdad? Entramos en un determinado nivel jerárquico, pero a medida que vamos avanzando, también nosotros vamos a poder ir creciendo y desarrollarnos como profesionales dentro de una misma organización. Esto tiene ventajas, como por ejemplo el hecho que la persona ya nos conoce y nosotros conocemos a la persona. Esa es una de las grandes ventajas. Una desventaja podría ser que no permitimos que en nuestra empresa entre lo que se le llama sangre nueva, nuevas experiencias, nuevas formas de hacer las cosas, porque es el mismo personal que no, pues está dentro ya de nuestra cultura y no nos va a aportar algunos aspectos de innovación. Ahora nos vamos a ir al otro extremo, vamos a ver qué pasa con el reclutamiento externo. El reclutamiento externo también es muy bueno, pero puede desmotivarnos a nuestro personal, porque hay personas que podrían pensar que si eventualmente mi jefe se va o cuando yo me entero que mi jefe se va a ir, que tengamos pensábamos que podríamos nosotros ser esa persona que va a ascender. Y sin embargo, nos damos la sorpresa que esta persona viene del mercado laboral, de la calle, y que va a asumir la posición que nosotros pensábamos que nos podían asignar a nosotros. Entonces, todo, como todo, tiene ventajas y desventajas. Y también habíamos dicho que una ventaja que podría ser para el externo es el contrario. Me va a traer a mí sangre nueva, renovada, con innovaciones, con nuevas formas de hacer algunos procedimientos o algunas actividades, y va a reforzar, a renovar, más bien dicho, la cultura interna que nosotros tenemos. Y entonces se habla de un mixto, de un reclutamiento mixto. Quiere decir que las empresas, el porcentaje que manejan es lo siguiente. Dicen que se debería de tener dentro de la empresa entre un 70 y un 80% de reclutamiento interno, y sí manejar más o menos un 20% de reclutamiento que sea externo para tener los beneficios de ambos lados, ¿verdad? Ciertas plazas pues traerlas del externo y ciertas plazas manejarlo a reclutamiento interno. Es algo como muy positivo y que las empresas la verdad es que toman mucha ventaja sobre ello. Yo tengo cuando entrevisto muchas personas que se quejan y su queja o su razón principal para dejar una empresa es que no tuvo una persona, no tuvo la posibilidad de crecer porque su jefe, por ejemplo, es el dueño de la empresa. Entonces, ella entiende, esta persona sabe que por más esfuerzos que haga, no va a subir porque pues, es el dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, ella siente, y comúnmente lo dicen como yo ya topé, ¿verdad? Ya no tengo a dónde crecer, entonces, pues eventualmente tengo que retirarme de la empresa. Como fuentes, yo les había preguntado qué fuentes, y hablábamos un poquito de prensa escrita, me mencionaban redes sociales, que es exactamente uno de los que más se está utilizando, páginas de reclutamiento específicas como Transdoc, tecoloco.com, tumejortrabajo.com, estas que se utilizan obviamente para la empresa, tiene un costo, para el usuario o el candidato no tiene ningún costo, ¿verdad? Entonces, es un beneficio o una fuente de reclutamiento. Las universidades, los colegios profesionales también son fuentes de reclutamiento, ¿verdad? Donde uno se sienta mejor y sepa que va a encontrar al nicho de personas que está buscando para la plaza que tiene vacante. A continuación, vamos a hablar en la siguiente diapositiva, gracias. Vamos a hablar ya directamente de la selección de personal. ¿Y a qué se le conoce como, cuál es la definición de selección de personal? Ya convocamos a la mayor cantidad de gente, que era el reclutamiento, y ahora vamos a pasar una serie de filtros pensando en seleccionar a la persona idónea para la plaza que nosotros tenemos.
A continuación, vamos a ver cuáles son esos filtros que nos sirven. Esto es la definición. Vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias. Y vamos a ver estos filtros. Para que ustedes lo sepan, si yo les preguntara, aunque no me pudieran contestar directamente, les quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuántos creen que, cuántos pasos o filtros pasa una persona para que sea contratada o antes de ser contratada? Aquí, a continuación, vamos a ver solamente así, en un momentito, 7 filtros. O sea, la verdad es que mientras más pasa el tiempo, las empresas son cada vez más y más selectivas, al igual que nosotros como candidatos, ¿verdad? Entonces vamos a ver mínimo 7. 7 filtros o pasos que las personas hacen antes de iniciar su proceso de nuevo trabajo, ¿verdad? Antes de ser contratados. El primer filtro que vamos a encontrarnos es el perfil. Fíjense que como yo trabajo en esta área, muchas veces usted está buscando, por ejemplo, un auxiliar contable o una secretaria. Y las personas le escriben, aunque tengan otra profesión, aunque tengan otra experiencia, ellos intentan mandar su currículum y creo que está bien, no hay ningún problema en hacerlo. Porque ellos dicen, bueno, yo no cumplo con los requisitos, pero igualmente ahí les dejo mi currículum por si en algún momento ustedes requieren algo relacionado con mi currículum, con mi perfil. Pero entonces, hay personas que, por ejemplo, en un anuncio de prensa escrita, uno pide, en requisitos pide 6, 7 cosas, y hay personas que tal vez cumplen solo una, pero aún así lo mandan, ¿verdad? Porque ellos quieren tener esa posibilidad. Entonces, lo primero es casar yo con el perfil o el descriptor de puesto que la empresa tiene, ¿verdad? Cuando yo pongo un anuncio, solamente les cuento para su conocimiento, yo pongo hoy, que va a salir hoy, que es lunes, por ejemplo, va a salir un anuncio de una plaza como, por ejemplo, secretaria. Yo voy a recibir alrededor de 200 currículas, ¿verdad? Entonces, es bastante. Vamos a empezar a pasar filtros para saber quiénes son las personas que más se acercan a la plaza que yo estoy buscando. Entonces, el perfil ya es el primer filtro. Empezamos a descartar a todas las personas que no cumplen con el perfil y con la descripción de puestos que nosotros tenemos. El segundo filtro va a ser el currículum. Fíjense que hay currícula que está muy bien elaborada, muy ordenada, se entiende, es muy estructurada, entonces informa a la persona que está leyendo o al reclutador en este caso de todo lo que la persona ha hecho. Hay currícula que es un poquito como poco estructurada y pareciera entonces que no lleva una lectura fluida al reclutador, y esto le complica un poquito al reclutador porque recuérdense que tiene que leer 200 currícula, ¿verdad? Entonces no tiene solamente 5, sino que tiene que acelerar un poco el paso porque tiene que cerrar la plaza. Entonces, mientras más ordenado, estructurado sea mi currículum, mientras más le demuestre yo que sigo estudiando. Por ejemplo, hay personas que el último estudio lo tuvieron hace 5 años, ¿verdad? ¿Qué sería mejor o más interesante para el reclutador? Una persona que terminó de estudiar hace 5 años y que ya no siguió profesionalizándose, o una persona que en la actualidad está estudiando, tiene nuevas situaciones académicas para demostrarle, ¿verdad? Entonces, eso sería el segundo filtro. Por favor, si pudiéramos regresar un segundo, por favor, gracias. El tercer filtro, regresar, por favor, gracias. Ahí, gracias. El tercer filtro es la preentrevista. La preentrevista habla de una llamada, por eso se llama telefónica también, porque es una llamada telefónica que durará no más de 5 minutos. Esa es una de las que tienen que hablar en el foro hoy, en esta preentrevista o entrevista telefónica, como se le conoce. En ella voy a encontrar, por ejemplo, una serie de 3 o 4 preguntas nada más,
que me van a servir para descartar o para seguir con esta persona. Por ejemplo, si yo necesito que la persona hable un 80% de inglés y cuando yo llamo a esta candidata o a este candidato y me habla en inglés y yo percibo que habla menos de un 80%, que es lo que yo necesito, por supuesto que voy a tener que descartar al candidato en ese momento, ¿verdad? Porque yo necesito un 80 y él habla un 50%. Entonces, definitivamente no me sirve la experiencia que tiene inglés para la posición que yo estoy buscando. Posiblemente si yo tuviera una plaza donde se hable o se requiera menos inglés, lo volvería a llamar. Pero para esta de 80%, si él no la cumple, obviamente yo voy a seguir. Ahora sí, muchas gracias. El siguiente filtro son los test específicos. Normalmente las empresas cuando queremos pasar test específicos vamos a hacer una clasificación de 4 grandes tipos de test. Una va a ser posiblemente, vamos a pasar un test de inteligencia para saber el IQ de la persona y también podríamos pasar un test de inteligencia emocional porque les comento, la inteligencia emocional hoy en día es importantísima, es casi tan importante como el IQ de la persona, ¿verdad? O sea, queremos gente que tenga autocontrol de sus emociones, por lo tanto, que requerimos gente que tenga un IQ elevado, bueno, adecuado, pero también un nivel de inteligencia emocional fuerte, ¿verdad? No vaya a ser una persona que se vaya a poner a pelear con mis clientes, o con su jefe, o con sus compañeros, ¿verdad? Queremos personas que estén emocionalmente adaptados y que puedan responder ante las circunstancias del trabajo del día a día. Luego tenemos test de personalidad, tenemos test de habilidades específicas y test técnicos, ¿verdad? Si la persona dice que es un contador, pues entonces podríamos pasarle una prueba de un cierre, un ejercicio de un cierre fiscal, ¿verdad? Entonces, para ver si él realmente lo que me está diciendo lo cumple al 100%. Las referencias de trabajos anteriores es vital. Yo sé que muchos candidatos nos entregan cartas, ¿verdad? Con las referencias, ya sea constancia laboral o referencias de sus jefes anteriores, pero yo les ampliamente recomiendo que deberíamos de igualmente llamar a la empresa. Independientemente si tenemos la carta o constancia laboral, se debería de llamar. No basta tener un documento en la mano porque muchas veces estamos obteniendo documentos falseados, ¿verdad? Entonces, para certificar y para garantizar, deberíamos de llamar. Luego viene la entrevista con recursos humanos. Ya para este entonces, de los 200 que tuvimos, ya vamos llegando aproximadamente a unos 20 candidatos más o menos, ¿verdad? A la entrevista con recursos humanos posiblemente van a pasar unos 5 o 6 candidatos, no más, porque ella, en esta entrevista, Gerencia de Recursos Humanos va a obtener información a nivel personal, académico, profesional, de experiencia, va a tratar de conocer a la persona pues en todos sus ámbitos, cultural, extracurricular, familiar. Va a hacer preguntas de todos estos tipos que les estoy mencionando para poder conocer lo más fuerte a la persona, ¿verdad? Porque de ahí, de esa entrevista, se va a preparar un informe que se le va a mandar al jefe inmediato. Esto va a suceder con los últimos 3 candidatos, ¿verdad? Vamos a seleccionar a los 3 mejores y estos son los que se les van a mandar al jefe inmediato, a la persona que inició todo el proceso, al que me llamó indicándome que tenía una vacante o que iba a tener una vacante, ¿verdad? Entonces, a esta persona, jefe inmediato, se le mandan 3 candidatos para que él a su vez las entreviste y pueda determinar con quién va a quedarse trabajando, si con el primero, con el segundo o con el tercer candidato. Como siguiente punto, vamos a avanzar
con la siguiente diapositiva. Y habíamos visto 7 filtros, sin embargo, aquí les menciono otros filtros. ¿Y por qué se los menciono separados? O sea, tenemos aquellos 7 más estos 5 que tenemos aquí extras. Vamos ya por 12 filtros que sin darnos mucha cuenta estamos teniendo antes de ser contratados. Les comento que hoy en día se está utilizando fuertemente las redes sociales también para hacer un filtro de las personas que vamos a contratar, ¿verdad? Muchísimas empresas están utilizando esto. Antes de contratar, ven el perfil que la persona tiene en las redes sociales y de ahí determinan si quieren iniciar o no el proceso de reclutamiento con esta persona. El récord crediticio tiene un valor unitario de 40 quetzales más o menos por cada persona. Esto es lo que se llama el famoso Infornet, donde me investigan mi récord crediticio y judicial en el país, ¿verdad? El polígrafo, pues yo creo que todos hemos escuchado qué es el polígrafo. El polígrafo va a medir mi nivel de nerviosismo, ¿verdad? De sudoración, de palpitaciones, para saber si yo estoy mintiendo o no. Y van a hacerme una serie de aproximadamente entre 8 y 10 preguntas, establecidas estas por la empresa misma, la empresa que le está pagando el servicio al polígrafo. Un estudio socioeconómico es cuando van a mi casa y analizan pues mi casa, mi estudio, mi nivel socioeconómico, hablan con mis vecinos para saber más o menos el tenor con el cual yo vivo. Y digamos, el polígrafo tiene un costo de 450 por cada polígrafo que se hace. El estudio socioeconómico igualmente 450 también, o sea, por eso se los puse aparte, porque ya son filtros que tienen un costo directo, ¿verdad? Entonces, las empresas deciden si hacen estos filtros o no, dependiendo pues sus políticas internas. Y por último, tenemos también un estudio médico que podría estar su costo a un aproximado entre 500 y 600 quetzales, ¿verdad? Esto obviamente se les pasará posiblemente a los finalistas, a las 3 últimas personas que ya son candidatas finalistas, ¿verdad? Ya están a punto de ser contratadas cualquiera de las 3. A continuación, vamos a hablar entonces de la entrevista de trabajo. ¿Qué es la entrevista de trabajo? La entrevista de trabajo es una reunión entre 2 personas con un fin específico. ¿Y cuáles son esos fines? Vamos a decir que la entrevista tiene 2 grandes propósitos o 2 grandes fines que son los siguientes. El primero, uno de los más grandes objetivos que tiene la entrevista de trabajo es la siguiente. Yo, como empresa, quiero conocer a mi candidato al 100%, y si se puede, un poquito más. Quiero conocerlo en el área familiar, en el área, como les digo, extracurricular, laboral, de experiencia, académica, económica. A veces le pregunto cuánto debe, en qué lugares debe, por qué razón está endeudado. O sea, la verdad es que se le pregunta al candidato muchas situaciones sobre su persona, ¿verdad? Es una entrevista de trabajo, por eso es lo importante hacerla a puerta cerrada, porque la verdad es que estoy preguntándole muchas cosas a nivel personal, ¿verdad? Que pueden ser muy propias, y por eso tiene que ser una entrevista de 1 a 1 a puerta cerrada. Y el otro gran objetivo es el siguiente. Aquí estamos viendo en pantalla que dice, una vez yo conocí ya todo lo que quería del candidato, el segundo gran objetivo o propósito es proporcionarle ahora al solicitante toda la información de la organización. Yo tengo como la obligación de decirles cómo es mi empresa, cómo es la empresa a la que tú estás por entrar a trabajar, ¿verdad? Aquí te dan permiso para seguir a estudiar, aquí te pagamos en tiempo, aquí te puedes quedar, aquí sales a las 5 en punto, o normalmente nos quedamos a trabajar. Todas esas cosas, porque recuérdense que
así como yo estoy decidiendo dentro de 200 candidatos, él también puede ser que tenga una o dos oportunidades laborales. Entonces, mientras más claro soy yo con la persona, más tiempo se va a quedar la persona conmigo. Uno, porque no se va a sentir engañada, y dos, porque le estoy dando las herramientas de decisión a él. Si yo les digo todos estos aspectos que les estoy mencionando ahorita, en la entrevista, él va a poder decidir dónde quedarse. De lo contrario, en cuestión de 2 o 3 días, o 15 días, o 3 meses máximo, él va a decidir que no era esta la empresa y va a decidir que mejor se retira. La verdad es que a la empresa le cuesta muchísimo dinero el tener a una gente por 3 meses y que se me retire. Dicen los estudios que una persona tarda un aproximado de entre 2 a 3 meses para adaptarse a la plaza en la que está ocupando. Entonces, la verdad, contratar a una persona para que venga a trabajar 3 meses, lo que significa que no se ha adaptado a mi trabajo y que se me vaya, la verdad es que hay muchísimos costos ocultos y visibles, como lo acabamos de ver, como para que la persona se me retire en 3 meses. Además, la rotación sería totalmente negativa, ¿verdad? Una empresa que tiene una alta rotación es una empresa que obviamente no tiene algo bueno dentro de sí, de tal manera, eso es lo que la información que dicta. Cuando yo entiendo y veo que esta persona tiene alta rotación, yo entiendo que no es una empresa como sana, ¿verdad? Entonces, uno mismo puede ponerse en mal en el mercado laboral. ¿Cómo debe prepararse un candidato para la entrevista? Primero debe preparar y o actualizar su currículum y aprendérselo, porque en la entrevista me van a preguntar cosas mías del currículum. Entonces es muy molesto cuando a uno le están preguntando cosas y uno, ay, eso no me recuerdo, eso no lo sé. ¿Verdad? O sea, si usted va a ir a una entrevista, tiene que estar muy bien preparado para dar la imagen que usted desea dar. Idealmente, si puede, infórmese sobre la empresa antes de ir a la entrevista para poder discutir con la persona que lo está entrevistando y pues se va a ver usted muy bien porque se va a ver denotar como interés de parte suya. Sea puntual y tenga tiempo a disposición. Una vez que usted se retire, tenga pues de saludar, ¿verdad? De agradecer, ¿verdad? De darle a la empresa las gracias por haberse tomado el tiempo de atenderlo. Quería demostrarles ahí con esas imágenes que vemos cómo la comunicación no verbal puede influir, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes personas que estamos viendo ahí cómo cada una manifiesta su forma de ser y esto es lo que se llama comunicación no verbal, ¿verdad? Es importantísimo tener como una actitud adecuada y tener cuidado. Digamos, la comunicación no verbal incluye hasta la ropa, ¿verdad? ¿Qué ropa escogí yo para ir a la entrevista? O cómo me comporto mientras me están haciendo, pues, esperar 5 o 10 minutos antes de pasarme a la entrevista, ¿verdad? Yo tengo que tener una cierta actitud, una cierta, un cierto comportamiento para que me vean, ¿verdad? Aquí les tengo en esta diapositiva un poquito, miren, por ejemplo, la persona que está sentada, las 3 fotos que están arriba, ¿verdad? Y las personas también, las 5 personas que están abajo, cada una en diferentes posiciones que si usted fuera la persona que va a entrevistar a estas personas, diría, están emocionadas de entrar a la entrevista o no, ¿verdad? Cómo la comunicación no verbal nos va a denotar sobre algún sentimiento que tal vez no lo estamos diciendo con palabras, pero sí lo estamos manifestando con nuestro comportamiento. Y la tercera foto, pues es interesante porque está el joven sentado, tirado, su espalda tirada hacia atrás, como queriéndose alejar, y la otra persona inclinada un poco hacia adelante, ¿verdad? O sea, solo en la foto o solo en lo que estamos viendo podemos determinar un poco de tensión en esta fotografía. Y la gráfica que está ahí abajo me habla de lo siguiente. Dicen que la comunicación no verbal es tan impactante que influye el 93% de la comunicación, ¿verdad?
Yo puedo decir con mis palabras, verbalmente, lo que yo quiero decir, ¿verdad? O lo que socialmente o lo que según yo es correcto decir, pero con mi cuerpo, con mis manifestaciones corporales, no verbales, estoy diciendo lo que realmente estoy pensando, ¿verdad? El gran problema de la comunicación no verbal es que se maneja a inconsciencia. Entonces, por más que yo diga con una palabra, con mis palabras, una cosa, con mi cuerpo estoy diciendo completamente otra. Permítanme. Los tipos de entrevista los van a ver ustedes en el foro, ¿verdad? Esto solo se los dejé acá porque quería que lo supieran. Digamos, la primera lo vimos muy rápidamente, pero es parte de la investigación que ustedes van a hacer en el foro. Y la entrevista de selección es la que acabamos de ver, que es como la formal. Y ustedes tendrán que investigar un poco más de las tres. Y la entrevista de salida, que sería la tercera, ¿verdad? Que es las características, es lo que quiero que pongan en el foro, ¿verdad? A continuación, yo quisiera ver si pudiéramos tener tal vez unos minutitos solo para explicar muy rápidamente. La cuarta también la van a buscar, por favor, ustedes. Esta entrevista es muy interesante porque estamos manejando grupos. Las personas a nivel de empresa está entrevistando grupalmente a un grupo de candidatos. O sea, pueden haber varios entrevistadores y varios candidatos. Es un sistema de entrevistas, se llama assessment. Es muy interesante y es una tendencia en la actualidad. Casi todas las empresas transnacionales o muy estructuradas están haciendo este tipo de entrevista y medianas y pequeñas también, una vez entienden el beneficio de este tipo de entrevista, que se llama de panel o assessment. Es bastante interesante cómo lo están haciendo, es a través de casos. Cuando la persona estudia el caso, lo dejan que las personas, ¿verdad? Las 3 o 4 personas que están en entrevista les presentan un caso, lo estudian por unos 15 minutos y cuando regresan delante del panel, como que fuera un examen privado, tienen que defender sus puntos de vista. Es muy interesante. Entonces son diferentes tipos de entrevistas que existen que las empresas utilizan de acuerdo a sus requerimientos. Vamos a entrar tal vez muy rápidamente a hablar del descriptor de puestos, pero quería ahí abajito de la diapositiva decía las tareas. Quería por favor solicitarles que cuando me hagan tareas o exámenes, por favor no copien, porque me están entregando tareas, por ejemplo, de 10 páginas, cuando tal vez se pidió un ensayo de una página y me están entregando tareas de 10 páginas, pero todas son copiadas, ¿verdad? O sea, lo que están haciendo es copy-paste y obviamente pues ahí consideramos que no hay aprendizaje. Nuestro interés es que ustedes aprendan y conozcan temas que, pues si no los conocen, pues que lo conozcan a profundidad. Son temas que sabemos, estamos segurísimos, les van a ser de gran utilidad por las tareas que ustedes hacen, por los puestos que se ocupan y por las empresas en donde se están desenvolviendo. Entonces, sé que a veces hay tiempos corridos, muchos compromisos, pero por eso les pedimos a veces ensayos de una página o de página y media, pero con la intención de que investiguen y hagan su tarea de forma a nivel personal, con sus palabras. Oye, por favor, ya saben que estamos a las órdenes y ahora sí, vamos a ver el descriptor de puesto. Muchas gracias. Aquí, si se dan cuenta, el descriptor de puesto al principio tiene toda la parte de información o de identificación que le llaman en este que tenemos enfrente del puesto. Por ejemplo, me piden la unidad administrativa, eso sería el departamento. El tipo de personal se refiere a si es personal administrativo o operativo. Y luego me preguntan, por ejemplo, número de ocupantes. ¿Cuántos puestos en la organización hay?
Por ejemplo, ¿cuántas personas de mantenimiento hay en esta organización? Hay 10. Bueno, entonces se pondría 10. ¿Quién es el jefe directo de estas 10 personas que son operarios de mantenimiento? ¿Y quién le reporta a estas personas? Por ejemplo, las personas de mantenimiento no tienen subalternos. Entonces ahí se pondría, ¿quién le reporta? 0. Nadie, ¿verdad? Una rayita. Y la fecha de la elaboración. Cuando se menciona el propósito del puesto, lo que buscamos es como un objetivo general. ¿Por qué yo contrato, por ejemplo, a una recepcionista en mi empresa? ¿Cuál es ese objetivo? Aquí no quiero listado de funciones, sino que un propósito como filosófico del por qué yo contrato a esa persona. En autoridad del puesto, lo que se busca es, por ejemplo, si hablando del caso de una recepcionista, si ella tuviera a su cargo el pago de cheques, por ejemplo, una autoridad del puesto es el control y digamos, el control de esos cheques, que no se le vayan a perder y entregarlos en su momento adecuadamente a los proveedores que están viniendo a cobrar, ¿verdad? O sea, aquí tampoco se listan todas las funciones que ella hace, que son importantes, sino que las más relevantes. La siguiente diapositiva. Habla de que ese puesto, ¿con quién se está relacionando? ¿Con qué personas dentro de la empresa se está relacionando? Vamos a seguir con el ejemplo de la recepcionista. Por ejemplo, la recepcionista, ¿con quién se relaciona? Primero yo pondría con su jefe, ¿verdad? ¿Quién puede ser el jefe de la recepcionista? En algunas empresas puede ser la gerencia de recursos humanos, en otra puede ser la gerencia de ventas, en otra puede ser la gerencia administrativa. Eso va a depender del puesto, porque recuérdense que esto lo van a llenar de acuerdo al puesto que ustedes están desempeñando actualmente. La razón, ¿qué tengo que poner a la razón? Recuérdense que yo les puse una en blanco y una llena correctamente, pero solo quería como una cosa es leerlo y otra cosa tal vez es explicarla, ¿verdad? La razón aquí tengo que poner ¿por qué me relaciono yo con mi jefe? Ah, pues porque yo le pido permisos a él, porque mi jefe me da indicaciones de qué tengo que hacer, controla mis funciones, me solicita informes específicos. ¿Cuál es la razón por la cual yo me relaciono con mi jefe? Eso sería, por ejemplo, jefe inmediato, que dijimos vamos a poner que es la gerencia de recursos humanos. En el siguiente cuadrado, la recepcionista con quién más se relaciona. Bueno, internamente, estamos hablando todavía internamente. ¿Con qué otra persona? Como dijimos que esta persona entrega cheques, vamos a decir que también se relaciona con el gerente financiero. Y en la razón tendríamos que poner por entrega de cheques, porque cada semana ella tiene que entregarle un informe de los cheques que reentregó y de los que no los vinieron a recoger, porque solicita caja chica, toda la lista de las razones por las cuales ella se relaciona con el jefe inmediato. Por favor, recuérdense de ver el formato que yo les entregué, que está correctamente lleno. Si tuvieran alguna duda, pueden verlo ahí, y si no, pues ya tienen ustedes cómo comunicarse con nosotros. Ahí pueden ser varias. Como es un Excel, si necesitan más, pueden agregar más líneas, y si no necesitan tantas, pues pueden quitar de tal manera que su formato se mire muy bien. La siguiente diapositiva, muchas gracias. Ahora, aquí menciona relaciones externas. ¿Con quién me relaciono yo externamente? Por ejemplo, a la recepcionista. Ah, pues con todas las personas que llegan a la oficina, ¿verdad? O sea, cliente o público en general le podríamos llamar. ¿Por qué? Si llegan presencialmente, ¿por qué razón? Ah, pues yo las voy a asignar con la persona que vienen a buscar, les voy a atender, les voy a recibir su DPI o documento de identificación, se los voy a entregar cuando se retiran. Si es telefónicamente, porque voy a recibir todas las llamadas entrantes, las voy a transferir a los departamentos solicitantes, y así sucesivamente todo lo que esta persona, en este caso recepcionista, está haciendo. El siguiente nivel es funciones del puesto. Les comento lo siguiente. Se menciona que una persona no debería tener más de 6 funciones a la vez, ¿sí?
Cuando una persona se siente saturada, podría ser que lo que estamos haciendo es saturando y poniéndole más de 6 funciones a esta persona. Una cosa es función y otra cosa es actividad. Vamos a poner el ejemplo de la recepcionista que tiene funciones contables. Entonces, imaginémonos que en la C vamos a poner funciones contables, ¿sí? ¿Qué funciones contables hace ella? Ya dijimos que en el caso hipotético que estamos hablando, ella tiene que recibir cheques de contabilidad, entregarlos y devolver a contabilidad los que no se entregaron y una lista de los que sí se entregaron con los vouchers respectivos, por ejemplo. ¿Qué otra actividad va a hacer? O sea, ahí mencionamos recibirlos, entregar informe, varias actividades. Otra actividad que ella podría tener dentro de una función contable es la función de la caja chica. Por ejemplo, que ella tenga a su cargo una caja chica de 200 quetzales o de 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultados esperan como actividades? Pues las actividades va a ser control de caja chica, solicitud de reembolso de caja chica, ¿verdad? O sea, todas las actividades que ella haga con relación a caja chica y así sucesivamente. Entre 4 y 6 creo que sería la cantidad adecuada por puesto, ¿verdad? Si ustedes tienen más, manifiéstenmelo ahí, ¿verdad? Porque la verdad es que no deberíamos de tener ninguna persona más de 6 funciones específicas. Gracias. Muy amable. La siguiente, por favor. Esta sección es un poquito más fácil porque aquí vamos a ir viendo qué requiero yo de la persona. Aquí, si se dan cuenta, vamos a empezar a descubrir como el perfil. La misma información que pusimos en el perfil se va a manifestar acá, ¿verdad? El descriptor de puesto tiene el perfil. ¿Verdad? O sea, tiene funciones y tiene lo que se espera de la persona. Entonces acá tenemos, por ejemplo, qué debe de tener la persona cuando nosotros ya la estamos contratando, qué requisitos o qué destrezas específicas y también en el punto número 9 me dicen cualidades y aquí en rojo yo les puse algunos ejemplos para que ustedes sepan qué es lo que tienen que llenar y repito, tienen un ejemplo lleno correctamente, este está vacío para que ustedes lo llenen y el otro está lleno de una forma correcta para que ustedes puedan tomarse una idea, ¿verdad? Y por último, la última parte, si se dan cuenta o lo van a ver, son las firmas. Cuando yo hago un descriptor de puesto, ¿quién lo hace primero que todo? Puede ser recursos humanos conjuntamente con el jefe de cada puesto, ¿sí? Entonces, al final, después del punto número 9, vamos a ver la solicitud de firmas. Entonces, lo firma quien lo elaboró. Por ejemplo, gerencia de recursos humanos tiene que tener un visto bueno del jefe inmediato que participó en la elaboración y también puede tener la firma de una gerencia general, ¿verdad? O sea, pues aquí están las dos o tres firmas y la fecha de elaboración, por ejemplo, lo podríamos poner mayo 2019, eso implica que en mayo 2020 vamos a tener una revisión. Como les digo, en rojo ustedes van a notar que yo les puse algunas como preguntas o ejemplos puntuales para que ustedes tengan una guía adicional a cómo lo tienen que llenar. Aquí al final donde dice fecha de revisión, si esta lo elaboramos, como les digo, mayo 2019, la revisión tocaría en mayo 2020, ¿verdad? Año con año tenemos que tener la responsabilidad de revisar, porque a veces pasa que cuando me contrataron hace 5 años en la empresa, me dieron ciertas funciones, pero con el pasar de los tiempos y tal vez porque pues soy una persona eficiente o me gusta me gusta lo que hago y demás, indistintamente me están poniendo cada vez más y más y más funciones. Entonces, es sano
revisar, o al contrario, puede ser que haya tenido varias funciones establecidas, pero con tecnología o con otras fusiones que pudiésemos tener, yo ahora ya me quedé corta en funciones, entonces puede ser que me atribuyan otras, ¿verdad? O sea, por eso es la importancia de la revisión anual. Estimados alumnos, estamos ya en horario. Creo que logramos concluir todo lo que tenía planeado para este día. Espero les haya sido, pues les esté siendo de utilidad y que sobre todo hayan comprendido lo expuesto en esta videoconferencia. Si no es así, ya sabe que por favor nos contactan. Estamos a las órdenes y por el momento les deseamos feliz noche. Lourdes, no sé si tiene alguna consulta o algo que quisiera preguntar. Bueno, creo que entonces damos por concluida la videoconferencia. Muchísimas gracias por todo el apoyo técnico. Menos mal que se pudo, que pudimos concluirla y que pudimos resolver los problemas técnicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias y feliz noche. Adiós. Gracias a usted, licenciada.